Segundo, gracias. Es la persona encargada y la profesional que nos asiste en todo el tema de política de gratuidad. Ella inicialmente, por medio de Sara, nosotros obtuvimos un resumen de algunas preguntas que tiene la representación estudiantil. Dayana muy amablemente preparó una presentación en la cual va a aclarar algunas preguntas y posterior a ello ya procederemos a resolver inquietudes adicionales que se tengan de la política de gratuidad. Voy a colocar la presentación. El profesor Fernán, perdón, sí. El profesor Fernán es el director de la Dirección Nacional de Información Académica y el profesor Dairo Marín, que también nos acompaña, es el director de la Dirección Nacional de Bienestar. Son nuestros panelistas. Y Sara Lucía Jiménez, que está por parte de la representación estudiantil. Entonces, voy a dar inicio a la presentación para que Dayana pueda iniciar su presentación. Permítame un segundo. Listo, Dayana, entonces vamos a dar paso. ¿Te encuentras lista? Ya tengo la presentación, estaré atenta a tus indicaciones. Sí, sí, señora, estamos listas. Bueno, mi nombre es Dayana Mora, como lo mencionaba Mónica, yo soy el enlace de la política de gratuidad para la Universidad Nacional de Colombia, vigencia 2023, y profesional del área de fomento a la educación superior. Este live lo estamos haciendo por solicitud y esta va a ser atendida en toda la presentación. Esta presentación va a abarcar algunas de las preguntas que se realizaron, pero al final, si de pronto llegan a tener más preguntas, las vamos a ir contestando, pero al final de la presentación es lo que tengo entendido. Entonces podemos iniciar, Moni. Bueno, lo primero es tener claro que la política de gratuidad ha tenido tres momentos. El primer momento es desde la ley 1955 de 2019 con el Plan de Desarrollo 2018-2022, Estrategia de Gradualidad en la Gratuidad, que es donde aplica el programa de generación, equidad y excelencia, que creo que es muy conocido pues por toda la comunidad estudiantil. El segundo momento es el decreto legislativo 662 de 2020, la creación del Fondo Solidario para la Educación y está, separado en dos etapas. La primera etapa, 2020-2 y 2021-1, y la segunda etapa, 2021-2, estrategia de matrícula cero, que es la que cobijó a muchísimos estudiantes. Y el momento 3, que viene siendo la ley 2155 de 2021, el artículo 27, que viene siendo la política de gratuidad en la matrícula, por medio del decreto 1667 de 2021, reglamentación de la política de gratuidad en la matrícula, que es el que en estos momentos está vigente y digamos es por el cual hay tantas dudas, las cuales hoy les vamos a resolver.
La política de gratuidad en la matrícula consiste primero que todo en el pago neto de la matrícula para jóvenes de familias más vulnerables socioeconómicamente y que estén matriculados en programas de pregrado en las IES públicas, que son 64 IES públicas, y vinculadas presupuestalmente pues, al sector de educación. La política es de carácter gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que se va desarrollando todos los proyectos que hay, van a ir eh, creándose pues más cupos y puede ampliar su cobertura y número de beneficiarios conforme se dispongan de los recursos suficientes para financiarla. Así que cabe resaltar que cada una de las 64 universidades que hacen parte de la política de gratuidad tienen unos recursos asignados. Mediante esos recursos asignados es cuando se hace la respectiva asignación a los beneficiarios que cumplen todos los requisitos dispuestos en el reglamento operativo de la misma. Las fuentes de financiación, primero, pues recursos del presupuesto general de la nación, recursos de las entidades territoriales de manera complementaria y solidaria y aportes de entidades privadas, recursos de cooperación según aplique. Moni, ¿puedes pasar, por favor? Acá hay un ciclo operativo para la asignación y renovación del beneficio. El primer ciclo es que la IES, digamos que así funciona el proceso para la asignación de los beneficiarios. Lo primero es que la IES va a cargar una información de los estudiantes matriculados en el SNIES. La IES, obviamente, después de todo, que estén todos los matriculados, ella va a cargar esa información. El segundo ciclo es que el MEN va a tomar esa información del SNIES y va a validar si cada estudiante va a acceder o si continúa en la política de gratuidad. Aquí cabe resaltar que el proceso de validación de la política recae sobre el Ministerio de Educación. El tercer ciclo es que el MEN informa a la IES el resultado de la validación, que es lo que muchos han estado preguntando de que cuándo va a salir el resultado, digamos, de los periodos 2022-2, 2023-1 y 2023-2. El tercer ciclo, el cuarto ciclo, perdón, la IES informa a los estudiantes el resultado de la validación realizada por el MEN. Aquí voy a hacer un paréntesis para poder atender una de las preguntas que fueron relacionadas por Sara, y era cuándo iban a conocer el resultado de los beneficiarios para el 2022-2, 2023-1 y 2023-2. Para el 2022-2, ya esa es una información que ya la tiene la universidad. Aquí si de pronto hay alguien de la universidad que pueda intervenir en este punto o en esta pregunta para ese periodo, le agradecería, porque hasta donde ya está desde el ministerio, ya el listado se pasó. Bueno, al respecto, muy buenos días. Gracias por la aclaración que nos haces. Buenos Nosotros días. recibimos ¿Cómo estás? Nuevamente. Hace alrededor de 3 semanas recibimos esta información consolidada final, pero hay que entender que antes de nosotros dar la comunicación a los estudiantes no es algo que simplemente hago clic y ya, ¿cierto? Nosotros recibimos unas sábanas o unas hojas en Excel y esas hojas en Excel debemos verificarlas nosotros. Por ejemplo, hay chicos que ya se graduaron, hay chicas y chicos que están en otro tipo de situación donde han recibido otros descuentos por parte de la universidad, etcétera. Entonces, para nosotros llegar y validar esa información de alrededor de 23.000 estudiantes, ¿cierto? Necesitamos pues el tiempo también prudente para poder incluso revisar a quienes hay que realizarles algún tipo de devolución de matrícula. Es de entender de que, bueno, recuerdo, yo soy el director de Información Académica, Registro y Matrícula, pero no toda la responsabilidad de esa información recae en una sola dependencia. También recae, por ejemplo, en las tesorerías, en la Gerencia Nacional y Financiera, quienes son los que reciben, al fin de cuentas, el dinero por conceptos de pago de matrícula y son quienes deben procesar también esta información para podérselas indicar a los estudiantes. También hay otras cosas que alinear, porque no todos los estudiantes salieron beneficiarios, entonces, hay que alinear cuáles son las fechas adecuadas para poder generar esos recibos de pago con pago oportuno, ¿cierto? Hay que hacer esa aclaración. Los recibos no salen con pago extemporáneo,
salen para que los estudiantes lo puedan pagar un pago oportuno, pero tienen que salir con una fecha con suficiente antelación para que los estudiantes puedan realizar, primero, conseguir los recursos para pagar estos recibos y segundo, pues realizar los correspondientes cobros. Yo esperaría que más tardar, pues, a mitad de este mes, porque ya vamos a ajustar el mes de tener esta información, podamos comunicar cada uno de los detalles al respecto. Entonces, de pronto, si al final hay más preguntas sobre algún detalle específico, las daremos. Gracias. Gracias, doctor Fernando. No, totalmente de acuerdo. Nosotros sabemos, así como nosotros también nos tomamos todo el tiempo para poder hacer las validaciones de las 64 universidades y que incluyen más de 200.000 beneficiarios, ustedes también me imagino que tienen que tener el espacio para poder hacer un barrido total y poder dar la información final. Con respecto al 2023-1, ya con la universidad yo me he reunido en diferentes ocasiones. De hecho, la última ocasión hicieron unos comentarios, unos ajustes que ya están. Faltaría, sería como una última revisión entre universidad, ministerio, para poder cerrar el tema del 2023-1, porque a partir pues de mañana ya van a estar disponibles todo el tema de esas certificaciones para poder cerrar y que ya, si se cierran, ya pueden salir los listados oficiales. Y con respecto al 2023-2, a partir de la segunda semana de octubre, vamos a empezar las validaciones para que a finales de noviembre, a más tardar, ya podamos también cerrar dicho periodo. Tenía la mano levantada. Sí, ¿Sí? perdón. Bueno, de pronto más adelante hacemos también otra observación desde el punto del ministerio, toda la información que debe validar. Por ejemplo, hasta que no tenga toda la información de las 64 instituciones, con el fin de poder estar seguros de que un chico no se haya graduado o sí de otra institución y poder dar el aval de que pertenece a una política de gratuidad. Todo ese conjunto de información y detalles es un volumen considerable para tratar. Pero de parte de la universidad también quería hacer una aclaración. Es que los recursos le llegan a la universidad, a la sede nacional, por así decirlo. Recordemos que somos 9 sedes, pero hay una sede, perdón, pero hay un, ¿cómo llamarlo? Una décima sede, para hacerme entender, que es la sede nacional que se encarga de hacer el gobierno y directrices para las demás sedes, ¿cierto? Entonces, a esa sede nacional les llegan los recursos, pero de ahí esos recursos se deben dispersar o repartir para cada una de las sedes, ¿cierto? Y eso no es tan sencillo como decir, como decir en volumen de dinero, a la sede de Medellín le entregó tanto, a la sede de Bogotá le entregó tanto, a la sede de Palmira tanto. Eso debe hacerse estudiante por estudiante, ¿cierto? Entonces, por Sara, el Ministerio de Educación, por poner un ejemplo que pena Sara te pongo, pagó tanta cantidad de dinero, a la sede de Bogotá le corresponde esa cantidad de dinero. Por Felipe, que es de la sede de Palmira, el ministerio entregó tanta cantidad de dinero, entonces a la sede de Palmira hay que entregarle esa cantidad de dinero. Y así sucesivamente por cada estudiante y por cada sede. Entonces eso también hace para nosotros que ese proceso de dispersión pues también tarde bastante tiempo. Eso era lo que quería aclarar también para poner en contexto a los estudiantes, de que no es tan simple que aquí el ministerio nos entrega la información, los datos y que de una vez vamos a empezar a dispersar o a entregar cada uno de los recursos. Básicamente eso era lo que quería aclarar, qué pena la interrupción. Tranquilo, no, muchas gracias, tiene usted toda la razón. Pero sí, para contestar esa pregunta, por ejemplo, de los periodos, pues esa es la respuesta. Esperamos que por lo menos para el periodo 2023-1 ya podamos reunirnos con la universidad en estos días. Si no llega a haber más dudas, de pronto más observaciones, se entraría a cerrar el ciclo, el periodo 2023-1 por medio de una certificación y en ese momento ya quedaría el listado oficial de los beneficiarios para dicho periodo. Y el 2023-2, pues ya sí quedaríamos comenzaríamos apenas validaciones ahora en la segunda semana de octubre y finalizaríamos a finales de noviembre, más o menos. Moni, ¿puedes continuar, por favor? Bueno, acá hay una parte, Moni, déjala atrás por ahí. Aquí hay una parte también de una de las preguntas que hicieron y era, ¿cuáles son los criterios para acceder a la política de gratuidad este semestre? Aclarar viejos beneficiarios y nuevos beneficiarios, dice la pregunta. Aquí es muy importante aclarar que
La validación de los requisitos se hace una única vez. Es decir, Sara, discúlpame, te pongo de ejemplo. Si Sara ingresó en la política en el 2022-1, quiere decir que en el 2022-1 a Sara se le validaron todos los requisitos para ser parte de la política. Y a Sara en ese momento se le hizo una asignación de unos periodos a financiar, unos periodos aprobados. Supongamos que fueron 4 periodos, es decir, 2022-1, 2022-2, 2023-1 y 2023-2. Nosotros, a partir de la información que carga la universidad en el SNIES, se hace el cálculo de los periodos que van a ser aprobados para los chicos, ¿sí? Pero, para aclarar ese punto, que la validación de todos esos requisitos se hace una única vez. Segundo, para los estudiantes que vienen ya con la política, como por ejemplo Sara, que viene con la política del 2022-1, por el ejemplo, a Sara le aplica el proceso de renovación, más no el proceso de validación nuevamente de los requisitos. Para los estudiantes que son nuevos y que van a ingresar a la política, sí se tiene que hacer una validación. ¿Y cuál es? La edad, la nacionalidad, la condición de vulnerabilidad, el programa académico matriculado, que tiene que estar en el SNIES, que no puede tener un título profesional de posgrado. Yo creo que eso todos lo sabemos. Nada, tiene que estar en el CISBEN. Son, digamos, esos requisitos que nosotros como Ministerio de Educación Nacional hacemos una validación de todos esos requisitos a través de un equipo de trabajo que tenemos acá y que hacemos todos esos cruces con la registraduría, con el DNP, con el Ministerio del Interior para saber quiénes hacen parte, por ejemplo, de que son víctimas, pero hacemos, digamos, todo un proceso de validación para que al momento de entregar una respuesta o una validación definitiva a la universidad, pues tengamos todos esos soportes con los cuales hicimos esas validaciones. Eso es muy importante mencionarlo. Como también es muy importante mencionar las causales de determinación del beneficio, porque es muy importante que lo tengan muy presente. Digamos, la primera causal es por incumplimiento de la duración del beneficio, según el artículo 13. Hay que tener en cuenta que únicamente se financian los periodos que corresponde al programa en el SNIES, que por lo general son los 10 semestres, pero cabe aclarar acá el tema que mencionaba inicialmente. Acá la información o los periodos que se aprueban se otorgan teniendo en cuenta la información que es registrada en la plantilla de caracterización por la universidad. ¿Cómo es el tema? Pues ellos registran un número de créditos, un acumulado, y nosotros acá sacamos el cálculo y de ahí se sacan los periodos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque llegan muchas solicitudes de estudiantes y dicen, no, pero es que yo todavía no he terminado mi carrera y ya me quitaron el beneficio. No, no es que se lo hemos quitado, es simplemente que al momento del cálculo al estudiante se le otorgaron 4 periodos y ya se financiaron y pues no tendría como más periodos a financiar. Pero es muy importante eso tenerlo en cuenta. Otra causal es por decisión voluntaria del estudiante. La tercera, cuando el beneficiario haya accedido a la política con información no veraz, cuando pierda la condición de estudiante de acuerdo con los reglamentos internos de la universidad, superar más de 2 aplazamientos, muy importante para los estudiantes que de pronto aplazan, se van y se pasan de los 2 periodos, ya saben que esto es una causal de suspensión, prácticamente de pérdida del beneficio. Obtener un grado de profesional universitario de posgrado también, y perder la condición de beneficiario del componente equidad del programa Generación a partir del primer periodo de implementación de la política, que viene siendo 2022-1. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay beneficiarios que nos han escrito y nos dicen pues que eran parte de Generación cancelan, suspenden. Nosotros, ¿qué les decimos? Podrías volver a ser parte de la política, pero tienes que esperar 3 periodos académicos. Antes no puedes. Y eso está en el reglamento operativo, que es muy importante que
pues todos tengamos conocimiento porque el reglamento se hizo pues con esa finalidad, poder ser lo suficientemente claro en cuanto a las causales, requisitos, renovaciones y demás. ¿Sí? Y eso está en el artículo, por si tienen por ahí el tema del reglamento, está en el artículo 17 del reglamento operativo, las causales. Y aprovechando que ahí también estamos hablando del tema de periodos y todo eso, había otra pregunta que hacían dentro de lo que pasó Sara, y era cuántos periodos, eh, cómo podía el estudiante saber cuántos periodos le hacían falta. Y acá hay una parte muy importante y pues sí, también la universidad ahora interviene, también se lo agradecería, y es que nosotros como ministerio tenemos acceso a unas bases que la universidad también tiene. Es la misma estructura de la base. Y en esa base tenemos unas columnas, son 3 columnas que tenemos, y esa columna que hace nos dice a nosotros, Sara tiene, se le aprobaron 4 periodos, se le han financiado 2 y le quedan 2. Esa es una información que tiene tanto nosotros como ministerio y también tiene la universidad. Sería que ustedes pudieran preguntar, así como también nos preguntan a nosotros, porque yo directamente también contesto de todo el tema de las peticiones que llegan, la universidad también lo puede hacer porque tenemos acceso a la misma información, en la misma fuente, por así decirlo. Y bueno, ya. Moni, si puedes pasar. Este de acá viene siendo el ciclo operativo para la aprobación de los desembolsos que va muy de la mano de lo que decía el doctor Fernán hace un momento, que no se trata de que nosotros le vamos a asignar inmediatamente los recursos, sino que hay una gestión detrás de todo el proceso y que como universidad pues deben abordar. El primero es que el MEN asigna el tope de recursos. Como lo mencionaba al iniciar la presentación, cada universidad tiene un tope de recursos asignados. El segundo es que la IES envía la certificación inicial al MEN, eso es algo interno de que manejamos universidad, ministerio. El tercero es que el MEN verifica y aprueba el 80% de los recursos y esos se giran una vez se valida. El cuarto, la IES y el MEN concilian la información de los estudiantes que acceden o continúan en la política de gratuidad, que es lo que hemos venido haciendo de la mano de todo el equipo que ha designado la universidad en reuniones constantes. Y el quinto, el MEN autoriza el desembolso a la IES del recurso restante. ¿Sí? Que es, digamos, en este punto lo que de pronto nos hace falta, que era lo que les decía, que nos hace falta como una última revisión con la universidad. Si no hay más puntos que corregir para el tema del Fondo Solidario para el 2023-1 e entraríamos a hacer un cierre para poder girar los recursos restantes y que ya quede oficializada la base del 2023-1. Y finalmente, pues unos aspectos generales de la política. Eh, Primero, derecho, pues trato igual en condiciones iguales. Eso es algo muy importante porque también nos llegan muchas solicitudes de estudiantes que dicen que les estamos vulnerando los derechos y realmente no es así. Nosotros todo el proceso de validación lo hacemos teniendo en cuenta el reglamento operativo del fondo. Si un estudiante no cumple un requisito, pues tenemos, digamos, la base para decir no haces parte de la política, pero es porque no cumples X requisito o inciso del artículo tal. Equidad en el acceso, garantizar el derecho adquirido y progresividad, que era lo que le decía en temas de cobertura. Optimización de los puntos de control de proceso, agilidad en la aprobación de los desembolsos. Aquí tenemos que decir que sí, el proceso se demora porque no es tan fácil. Como lo decía ahorita el doctor Fernán, para nosotros también es un tema operativo porque tenemos 64 universidades a las cuales tenemos que revisar, tenemos que validar, tenemos que sentarnos y esos procesos pueden ir y venir. Me puedo reunir y puede salir X cosas dentro del proceso de validación y toca regresarnos y van generándose unos reprocesos.
No se modificaron las plantillas actuales de SNIES, se mantienen. La carga de la validación recae sobre el MEN, que era lo que les mencionaba también, y se adapta también a las condiciones internas de las IES. Bueno, esto sería como por mi parte. También había un tema antes de darle la palabra a Moni y había un par de preguntas que sí me gustaría aquí aclarar para darle paso si de pronto hay unas nuevas, diferentes a las que ya me hayan pasado. Y era, pues, el tema de los desembolsos ya fue algo que ya también lo contesté. Aquí me preguntaban qué sucedía si fui beneficiario de una beca de la universidad, mejores promedios, y ahora no hago parte. ¿Entro como nuevo beneficiario o en algún momento inicié previamente a ser parte del programa? Referente a este punto, es muy importante decir que nosotros, dentro de la política, ahí se establece un tema de que los estudiantes que tengan financiación, digamos, por otra fuente, no sé, alcaldía, la universidad, una beca, pero que de pronto la universidad los haya incluido en la plantilla de caracterización y nosotros como ministerio lo hayamos validado y el estudiante haya cumplido requisitos. En esa validación, el estudiante va a salir con valor cero. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros desde Fondo Solidario no vamos a girarle porque él está recibiendo un recurso por otra fuente, pero al validarse cumplió los requisitos. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana, si la universidad le dice, bueno, por mi parte ya no hay más financiación, en este caso, que era mejores promedios, ya él fue validado por la política. ¿Sí? Entonces, él no entraría como nuevamente a hacer una validación, no, ya él se validó. Si aparece en la base y ahí aparece Sara, un ejemplo, y Sara aparece con valor cero, se sabe que Sara ya pues no va a recibir la financiación por otra fuente, sino que ahora va a ser parte de, o sea, le vamos a girar desde el Fondo Solidario. El tema de la matrícula. También había otro punto y era que me decían que si puedo hacer parte de otros programas del gobierno y ser beneficiario de la política al tiempo. Aquí hay que recordar que el Fondo Solidario financia todo el tema de matrícula. ¿Qué quiere decir? Si Sara hace parte de Generación E, Excelencia, y Excelencia da sostenimiento y matrícula, pero Sara cumple los requisitos para ser parte de la política. Nosotros como política le vamos a financiar únicamente la matrícula, ¿sí? Y eso es algo que está en el reglamento. El fondo origen, del cual va a seguir siendo Sara, le va a financiar su sostenimiento, pero nosotros únicamente le financiaremos la matrícula. Y así aplica, por ejemplo, Generación E, Víctimas y los demás fondos que hacen parte o están alineados con el Fondo Solidario. Nosotros únicamente financiamos el rubro matrícula y el estudiante no va a perder, digamos, la calidad de beneficiario de su fondo origen y puede seguir recibiendo el tema del otro recurso, que en este caso viene aplicando el tema de sostenimiento. Y me hacían otra pregunta y era si no sé cuántos desembolsos tengo disponibles, la recomendación es pagar o no pagar. Pues aquí realmente esto es un tema, yo creo que ya lo maneja directamente la universidad de cómo también abordarlo, porque si bien es cierto, nosotros a la final tenemos que sacar el listado de los beneficiarios, pero por temas internos no sabemos si la universidad pues tenga unos plazos o para pagar y todo, pero ya sería algo que creo que la universidad sabría manejar muchísimo mejor. Entonces, el doctor Fernán tiene la mano levantada y le voy a dar la palabra porque creo que es una persona Bueno, oportuna para responder. no, sí, aprovechemos de más que tocaste el tema. A ver, para ser claros, desde hace 3 semanas, o sea, del 2022 2S, que es la información que tenemos desde hace 3 semanas, desde ese momento donde tenemos las 3 columnas que tú nos acabas de decir, periodos a financiar, cuántos se han financiado y cuánto le resta, ¿cierto?
Al respecto, pues si un estudiante no pagó su recibo de pago en su momento, etcétera, pues como no es culpa, por decir de alguna manera, del estudiante, pues nosotros en su momento se le expedirá el recibo con pago oportuno. Digamos que para el 2023-1, 2023-2, como esa información no la hemos tenido nosotros, por cualquier razón, aquí hay que aclarar que no es cuestión de echarnos la culpa entre todos, es cuestión de que entendamos la complejidad de lo que requieren más de 250.000 estudiantes de 64 entidades públicas, porque aquí no es pensar en una sola, no es pensar solo en nosotros, tenemos que pensar en el conjunto completo de universidades. No va a ser culpa del estudiante, entonces nosotros le reexpiremos eso. Ya cuando la información esté completa y ya un estudiante tenga claro cuáles son los periodos a financiar, esperemos ya para el 2024, ya desde ese momento, pues sí, ya si la información es completa, validable y verificable, pues desde ese punto de vista ya el estudiante sabrá si tiene que pagar o no el recibo de pago. Devolviéndome la información del 2022-2S, lo que esperamos ya más tardar a finalizar este mes de octubre que acaba de comenzar, es que nosotros estamos desarrollando una pequeña página para que cada uno con su cédula pueda entrar y verificar cuál es el estado al 2023-2S. Es muy claro eso. Listo. No es al 2023-1S ni al 2023-2S, porque como bien nos indica la compañera del ministerio, aún no tenemos esa información. Y en su momento, cuando llegue, pues se actualizará. Entonces, al 2023-2S, perdón, al 2022-2S, tenemos la información y esa es la que publicaremos a finales de este mes de octubre. También quiero aclarar que es que en algunas universidades, y me han mostrado recibos de pago de otras universidades, donde antes de hacer la consolidación esa universidad, no tengo derecho pues a decir el nombre de esa universidad, declara al estudiante beneficiario de política de gratuidad. Es de aclarar de que, por ejemplo, las universidades que estaban haciendo esa mala práctica, hoy en día tienen inconvenientes incluso jurídicos, ¿cierto? Sí. Donde a un estudiante le han indicado que era beneficiario, pero después sale que no, ¿cierto? Entonces, aprovechando acá que está también el ministerio, eso no es el deber ser, desafortunadamente. Sí nos gustaría de una vez decirlo, pero un estudiante que fue beneficiario no significa que le van a renovar automáticamente el beneficio del siguiente semestre porque puede tener alguna causal de exclusión. No sé si me hice entender, pues trataremos de explicar las cosas con la mayor plastilina posible. Dayana. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo por eso es una recomendación, no es obligación, y digamos que ya es algo de interno de cómo lo manejan las universidades, pero sí claramente es riesgoso que una universidad pues le diga al estudiante, no, si es beneficiario, cuando realmente los resultados no han salido, porque yo creo que también es bastante engorroso para los estudiantes que se diga que es beneficiario y resulta que después me van a decir tienes que pagar. Yo también estuve en la posición de ustedes y no muy lejana, y yo sé también que eso es bastante incómodo, pero digamos que sí hay ciertas universidades que se toman, digamos, esa forma, pero pues ya es algo interno de ellos. Por eso cuando llegan de pronto derechos de petición y dicen, no, la universidad me dijo, no, pero pues nosotros no hemos sacado un resultado. Nosotros no le hemos dicho a la universidad que usted está en el listado. Eso es muy importante y sí, estoy muy de acuerdo con el doctor, porque sí es algo que los estudiantes también tienen que tener en cuenta, que nosotros como ministerio hacemos las validaciones y nosotros como ministerio somos quien vamos a decirle a la universidad, venga, sus beneficiarios son estos y estos no cumplieron por estas causales, ¿sí? Entonces, realmente. Bueno, Moni, yo no te contesté la palabra para que podamos atender las demás. Perdón, una última observación. ¿Me puedes Ah, decir claro. Fernán, profe o profesor? Yo soy Ah, doctor, bueno. pero no es necesario. No es Ok, no, necesario. dale, no te preocupes. Ok. Listo, Dayana, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos un largo listado de preguntas en nuestro chat, pero yo estuve revisando y en su mayoría las personas, los estudiantes nos preguntan
¿cómo pueden verificar los periodos que les quedan en el beneficio? ¿Sí? Tienen esa duda porque muchos han trasladado de universidad o han cambiado de carrera y yo sé que el SNIES es el referente para esto, pero ellos quieren saber cómo pueden validar cuántos periodos les quedan para que la política los cubra. Esa información, cómo se le puede brindar a los estudiantes, porque es una de las mayores inquietudes que se presentan en el chat, Dayana. De acuerdo. Bueno, eso era lo que... Ah, bueno, no sé, ¿va a contestar? Contesto yo. Sí, no, como Dayana lo indica, esa información la tiene tanto el ministerio como nosotros, ¿cierto? Esa información viene siendo compartida desde hace 3 semanas, debemos aclararlo porque justo hace 3 semanas fue donde terminamos de consolidar todo 2022-2S. Y también quiero aquí aclarar, no sé si considerarlo pues como moción de orden, y es entender que también tuvimos un cambio de gobierno que impactó esa información del 2022-2S, ¿cierto? Eso no implica que sea un gobierno, pues el cambio pues ¿cómo llamarlo?, de presidente, ¿cierto? Eso implica todo un cambio en el gabinete, implica, ya sabemos las veces que se ha cambiado de ministra y de ministro de Educación, etcétera, y eso de una u otra manera impacta la manera en cómo se va procesando la información y cómo se van sacando los resultados. Quiero aclarar de que es que cada gobierno, cada persona y demás, pues define las reglas que correspondan, y eso es algo más que natural, ¿cierto? Entonces, por eso también la demora en cuanto a la información del 2022-2S. Recordemos que también ocurrió un cambio drástico y fue que las personas estratos 4, 5 y 6 que se consideraran en situación de vulnerabilidad podrían acceder a la política de gratuidad registrándose en el SISBEN y haciendo pues parte de este estudio del SISBEN. Entonces también eso ocasionó que esta información se demorara tanto. Y respondiendo concretamente, entonces nosotros estamos diseñando una página web, hay que decir las cosas como son, para que más tardar el 30 de este mes puedan ingresar los estudiantes con su número de cédula y verificar este dato. Algunos dirán, pues es muy fácil hacer una página web y conectarla a una hoja de Excel. Pues sí, técnicamente es fácil, pero aquí todavía hay una serie de cosas dentro de la universidad que hay que surtir para que esta información pueda ser publicada. Les pongo un ejemplo, cancelación, ¿cierto? Si un estudiante canceló un semestre o canceló a mitad de semestre, etcétera, eso a nosotros nos genera reprocesos. Si un estudiante llegó y se inscribió a mitad de semestre, yo soy profesor ahorita de cursos en la Facultad de Minas, todavía estoy recibiendo chicos que hace nada me indicaron, profe, apenas me autorizaron el cupo en su asignatura, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas impactan toda esta información y de manera concreta, pues esperemos que para final de mes podamos hacerla pública para que cada uno de ustedes pueda tener por lo menos un formulario donde pueda llegar a consultar esta información. Gracias. Hola. Gracias, profe Fernán. La verdad, nuestra lista de preguntas está muy amplia y hay una pregunta muy sencilla de responder y aquí me voy a dar como la oportunidad de decirles que la política de gratuidad no cubre posgrado, ¿sí? Eso, pues ya lo dijo Dayana en un momento en su presentación. Veo varias preguntas. Sí, yo fui beneficiario de la política en pregrado, me cubre en posgrado. La política de gratuidad solo cubre pregrado. ¿Listo? En esa pregunta, pues ya creo que queda claro. Hay una pregunta, profe Fernán, para la Universidad Nacional y es el tema de las devoluciones. Aquí preguntan cuándo van a poder tener las devoluciones para quienes en su momento llegaron a hacer pago de la matrícula completa y son beneficiarios de la política de gratuidad. Bueno, entonces al respecto, bueno, debo aclarar, este tema de las devoluciones se hace a través de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y de sus tesorerías, ¿cierto? De las cuales no tengo gobierno, ¿cierto? Solamente tengo gobierno sobre las direcciones de registro. Pero siendo de manera muy concreto y conversando con el profesor Álvaro Viña, que es el gerente financiero de la universidad, pues él nos comenta que una vez se tenga la información final, en este caso ya se tiene al 2022-2S, máximo en 2 meses se devuelve el dinero. Pero ya eso sí sería, bueno, ya aquí con Sara, aprovechando que Sara nos está acompañando, pues que hagamos una mesa con el profesor Álvaro Viña para comprender cuál es el proceso que lleva con sus tesorerías y estas devoluciones se hagan en el menor tiempo posible.
considerando pues que ya tenemos por lo menos para todo el 2022 en sus 2 semestres la información final. También tengo entendido que algunos estudiantes no han recibido sus devoluciones del 2022 1S para que podamos hacer y efectuar esas devoluciones. Un ejemplo rápido, por ejemplo, si si un estudiante pagó en la sede de Palmira y resulta que es beneficiario y hay que devolverle sus fracciones 2 y 3, cuando una vez él paga ese dinero hace parte de un dinero, por así decirlo, de una entidad pública. Ya devolver y retornar esos dineros debe surtir todo un proceso, por ejemplo, que el decano de la facultad correspondiente del estudiante apruebe esa devolución y una vez la apruebe, la tesorería debe retornar esos recursos financieros hacia el estudiante. Es un proceso que, como ven, no depende solamente de nivel nacional, sino también de nivel local. Pero reitero, hay que hacer una mesa con el profesor Álvaro Viña para ver cómo a través de las tesorerías y a través de las secretarías generales ese proceso se puede agilizar, porque tenemos montos entre 40.000 pesos, ¿cierto? Hasta montos un poco más grandes de 3 millones de pesos, ¿cierto? Para devolverle a un solo estudiante, que eso pues en suma o en consolidación pues puede llegar a ser un monto significativo. Muchas gracias, profesor Fernanda. Dayana, una pregunta que veo también muy recurrente es que los estudiantes preguntan cómo pueden hacer para validar si son beneficiarios de la política y dónde deben llevar la documentación. Bueno, ese es un tema que también, como lo mencionaba, primero, lo más importante es poder conocer el reglamento y los requisitos que están dispuestos en él. El segundo es también saber que la universidad, a través de la plantilla de caracterización que vengo mencionando, registra los estudiantes que podrían cumplir los requisitos, pero eso no quiere decir que el estudiante a la final vaya a ser beneficiario, porque, vuelvo y repito, las validaciones recaen sobre el ministerio. Cuando llegan al ministerio y nosotros decimos, bueno, esta es la plantilla de la Universidad Nacional, un ejemplo, nosotros entramos a hacer unos cruces a través de un grupo acá interno de trabajo y esos cruces se hacen con registraduría, se hacen con el Ministerio del Interior, se hacen con la unidad de víctimas para poder del DNP, para poder validar todos los temas del CISBEN y demás. La plantilla de caracterización únicamente tiene acceso a la universidad. Porque por acá vi una pregunta que decían dónde podían tener acceso a la plantilla. Y esa plantilla pues tiene acceso a la universidad y el ministerio. Los estudiantes no, porque esa es una plantilla donde la universidad registra la información, ¿sí? Y es la universidad la que registra a los estudiantes, el tema de los periodos, los créditos académicos, los acumulados, para nosotros, después de tener esa información, hacer el cálculo de los periodos que se le aprueban a cada beneficiario, ¿sí? Exacto, sí, esa información es de recordar que es información privada, ¿cierto? No puede ser de dominio público. Si de pronto usted tiene una vida normal como estudiante, pues dirá, yo no tengo problema con que los demás conozcan mi información, pero hay personas en toda nuestra comunidad universitaria que tienen o que exige cierto nivel de privacidad y por eso la plantilla que se reporta ante el SNIES pues no se puede hacer de manera o no se puede reportar de manera pública. ¿Qué información reporta la universidad respecto a ustedes? Pues sí, eso es justamente lo que vamos a publicar más tardar este mes, ¿cierto? Para que ustedes conozcan qué es lo que se reporta, que básicamente es la misma información que ustedes saben, ¿cierto? De cuántos créditos han cursado, su carrera de cuántos créditos es, cuál es su número de cédula. A veces tenemos inconvenientes con los cambios de números de cédulas porque eh, pasan hechos curiosos en algunos entes territoriales donde tienen tarjeta de identidad y esa tarjeta de identidad al pasar a la cédula les dan otro número. Uno piensa de que eso ya debería estar normalizado, pero realmente no. Y así sucesivamente. Entonces, como lo dice muy bien Dayana, por favor léanse muy bien el reglamento operativo, ¿cierto? Segundo, ustedes no tienen que entregar ningún documento ante la universidad. Tal vez lo único que pueden hacer es, o lo único que se requiere es si ustedes por cuenta propia no desean hacer parte de la política de gratuidad, si se pueden acercar a sus divisiones de registro o escribirnos un correo para indicarnos, por favor, no me reporten o no quiero ser beneficiario de política de gratuidad. Eso es lo único.
porque de resto toda la información la cruza el ministerio. Ah, que es que se equivocaron conmigo en el Sisbén, entonces ustedes deben ir a solicitar a la fuente de información directamente el cambio, pues, o la actualización o la corrección del dato. Nosotros desde la universidad, voy a poner cualquier ejemplo, resulta que usted apareció reportado que se graduó en la Sergio Arboleda, por cualquier razón, ¿cierto? Y usted dice, pero es que yo ni siquiera he estudiado en la Sergio Arboleda, entonces hay que ir a mirar por qué la Sergio Arboleda lo reportó usted en Telesníes, ¿cierto? Como un graduado de esa misma universidad, ¿cierto? Estoy poniendo cualquier ejemplo, porque algunas preguntas que a veces hacen es que, yo me gradué de una privada, entonces no me aplica, entonces puedo seguir perteneciendo a política de gratuidad. La respuesta es no, ¿cierto? Cualquier título universitario en cualquier universidad. Casuísticas hay muchas, ¿cierto? Tantas como preguntas hay acá, incluso muchos más, pero aquí la clave es, si usted se siente en situación de vulnerabilidad y demás, haga el trámite correspondiente bueno, se me fue aquí el nombre para lo del Sisbén, ¿cierto? Lamentablemente esta no es una política de universalidad, ¿cierto? Es claro que si usted se graduó de otra universidad puede seguir estando en situación de vulnerabilidad, ya eso se le escapa tanto a Dayana como a nosotros, ¿cierto? Lamentablemente pues ya eso es una situación más política que pues, yo podría invitar aquí ya a la representación estudiantil pues a que analice ese tipo de situaciones, que sucede a alguien que se graduó y sigue estando en situación de vulnerabilidad, donde ya, pues reitero, se nos sale a nosotros de las manos pues ese tipo de casuísticas que están en el reglamento operativo, ¿cierto? Y que desde ese punto de vista pues nosotros debemos acatar. No sé si me hice entender, ¿qué otra pregunta tiene? Bueno, sí que hay muchas, pero... Sí, en términos de preguntas, pues hay bastantes preguntas. Pues bueno, yo creo que sin embargo, pues agradecerles por abrir este espacio. Yo sé que fueron bastantes meses gestionándolo para poder tener el espacio, no solo con el ministerio, sino también con la universidad, porque pues sabemos que muchos de los otros espacios que habíamos organizado tenían una de las dos partes, pero esa comunicación es muy importante para poder dar respuestas concretas. Yo creo que no sé cómo podemos proceder acá, si me puede ayudar la moderación, digamos, para muchas de las preguntas, o si el profe Dairo va a también intervenir. Hola. Bueno, hay muchas preguntas. Lo primero es decir que los estudiantes no tienen que presentar ningún documento para aplicar a la política de gratuidad. La universidad reporta a todos los estudiantes matriculados y el ministerio hace el cruce de bases de datos para verificar de los matriculados quiénes cumplen y quiénes no cumplen. Y le dice a la universidad quiénes cumplen. Con base en eso, la universidad saca los recibos y le dice a quién debe pagar ya, porque claramente no cumple, o quienes están financiados por entidades externas, en cuyo caso solo hacen el primer pago, que son los costos que no corresponden a derechos académicos. Quien no tenga Sisbén no puede ingresar a la política de gratuidad. Y si tiene Sisbén, aun cuando tenga Sisbén, si tiene un Sisbén B, está por fuera de la política de gratuidad. Es decir, que cualquier persona que aspire a ingresar a la política, su familia debe solicitar la realización de la encuesta Sisbén 4. Si queda clasificado en A, B o C, tiene acceso a la política si cumple los demás requisitos. La edad, no tener otro título de pregrado, o no estar recibiendo auxilio por estar haciendo otro pregrado en otra institución. Entonces yo puedo estar en la sede de Medellín, que es una de las preguntas, y la universidad no, por mi PBM no me cobra, pero estoy en el ITM de Medellín, no puedo ingresar a la política de gratuidad del ITM, porque el Ministerio de Educación, la política dice
que las universidades los auxilios a matrícula que hacen las universidades se mantienen y eso se contabiliza entre las estadísticas de gratuidad. O sea, yo puedo recibir beneficios solo por una institución. En este caso, el beneficio lo da la universidad porque no le está cobrando derechos académicos al estudiante. Si tuviera un PBM mayor a 20, el beneficio lo daría el Estado. Si yo ya estaba en noviembre del año pasado en la política de gratuidad, no estoy obligado a tener SISBEN, ya lo dijeron, la validación de requisitos se hace una vez. La validación de requisitos se hace solo cuando voy a ingresar a la política. Y si yo ingreso cuando voy en sexto semestre, la política no me financiará 10 matrículas, me financiaría 5 porque estoy en la sexta, es decir, me financia la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima, si mi programa dura 10 semestres, que esa es otra de las preguntas que hay por ahí. Es decir, que la política financia 10 si el programa dura 10, pero los financia a partir del avance cuando ingreso a la política. Es decir, que si me inscribo cuando estoy en décimo, pues me financiará un periodo, no 10 periodos. Y si un estudiante le van a financiar 5 porque entró, o 10 porque entró en primero, pero resulta que se demora 14 para graduarse, debe saber que los últimos 4 no va a estar cubierto por la política. Y es una forma de pues compartir el beneficio entre más gente. La otra pregunta que está reiterada en el chat es sobre la universalidad. La ley que fue aprobada en el Congreso y firmada por la Presidencia de la República dice que habrá gradualidad en la implementación y en todo caso estará sujeta a la disponibilidad de recursos para llegar a la universalidad. Es decir, que la política en este momento no es universal. Dayana en la presentación habló de que las universidades, las IES, tenían una especie de bolsa, unos montos asignados. Hoy la política no es universal. La política se espera que sea universal en la medida en que haya mayores recursos para financiarla. Y en ese momento, si el día que sea universal, pues no habrá ningún requisito distinto al de estar matriculado y no tener otro pregrado, yo supongo. Pero hoy hay que tener el SISBEN para entrar a la política porque no es universal y salvo que de aquí a diciembre se diga otra cosa, el año entrante todavía seguirá siendo no universal. Entonces, esas cosas es muy importante que las tengamos en cuenta todos. Y si me voy a graduar pues y tengo pendientes recibos de pago, la recomendación es que los pague para no tener problemas con mi grado y hacerle una solicitud de devolución a la universidad una vez se verifique que efectivamente yo estaba cubierto por la política de gratuidad. He intentado, hay una pregunta a la cual no tengo respuesta, no sé si el profe Fernando o el ministerio, y es si yo me matriculo, me reportan para beneficiario y luego cancelo el semestre, si ese semestre me cuenta o no dentro de los semestres que están cubiertos por la política de gratuidad. A esa pregunta no tengo la respuesta, si alguien la tiene, sería importante que la demos porque no es una situación esporádica, muchos estudiantes cancelan semestre y es necesario que tengan claro cuáles son las implicaciones de la cancelación del semestre sobre el número de semestres financiados por la política de gratuidad. Yo dejaría por ahí porque se nos está agotando el tiempo. Nos quedan 4 minutos. A ver, no sé si Dayana deseas dar primero el concepto respecto a la pregunta o... Bueno, no, lo que iba a decir era que eso, digamos, depende. ¿De qué? Digamos, hay una parte en el reglamento operativo, en el
artículo 12, descripción del beneficio, parágrafo cuarto, en donde dice, por ejemplo, si conforme con las disposiciones de cada una de las vías públicas, un estudiante beneficiario de la política de gratuidad aplaza, reserva cupo o se retira en un lapso que implique la devolución total de su matrícula neta, ese valor será informado por la IES pública al Ministerio de Educación para que no sea girado a la institución. En estos casos se considera que el estudiante no ha hecho uso efectivo de uno de sus periodos que cubre la política de gratuidad en la matrícula. Ahora, si el aplazamiento, retiro, cancelación, hay un micrófono abierto. Si el aplazamiento, retiro, cancelación o reserva del cupo de estudiante de conformidad con los reglamentos de cada institución genera devolución parcial o total de la matrícula o los estudiantes, el monto no reembolsado será girado por el ICETES a la IES. ¿Qué quiere decir esto? Eso depende si el estudiante hizo o no uso de los recursos. Si yo, Dayana, me matriculé, pero de pronto no cursé el programa, pero resulta que la universidad le informó al ministerio con tiempo, pues nosotros no le vamos a girar. Quiere decir que ahí no se ha consumido ningún periodo, ¿cierto? Pero si ya yo consumí ese periodo, yo ingresé y no sé, no continué, ya yo hice uso de uno. Cuando ya eso me lo tienen que descontar, porque pues ya yo lo utilicé. Caso contrario, si yo en el momento de iniciar yo digo no, no voy a seguir, no voy a continuar por un motivo de fuerza mayor y el ministerio no le va a girar a la Universidad Nacional. Ahí pues no utilizarías ningún vale. Nosotros utilizamos el término valera y lo utilizamos mucho en todas, digamos, las reuniones que tenemos con las universidades. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos el tema de los periodos aprobados como una valera. Si te dimos 4 vales, ya te gastaste uno, te quedan 3. Sí, eso pues no tiene, digamos, una discusión. Si ya yo utilicé uno, no, ¿cómo voy a pelear que de pronto me hace falta uno? No, me hacen falta 3, si me dieron 4, me hacen falta 3 y ya no puedo hacer nada. Si yo no lo utilicé en ese momento y la universidad yo no alcancé a girar y todo, pues sigo teniendo los 4. Sí, no sé si me hice entender ahí o si Fernán quiere complementar algo. Muchas gracias, Dayana, tú eres muy amable. Creo que el tiempo se nos agotó. Tratamos de manejar la mayoría de preguntas que se hicieron en el consolidado, tanto que nos envió Sara como el que se ha venido presentando en el chat. Esperamos que se hayan aclarado muchas dudas respecto a la política de gratuidad y su cubrimiento. Adicional, los invitamos, por favor, a que lean el manual y todo lo que tiene la política para que estén un poco más empapados de los cubrimientos y qué es lo que hace el ministerio y qué es lo que hace la Universidad Nacional. Les damos las gracias por su asistencia, también al profe Fernán, a Sara, a Dayana, al profe Dairo, que nos colaboraron en este Meet que nos habían solicitado. Entonces, Sara, no sé si quieras cerrar con alguna información. Creo que están pidiendo si vamos a tener más reuniones, pero pues por ahora, como lo dijo Sara, es un tema un poco complejo. Listo, entonces, pues bueno, muchísimas gracias por sacar este espacio. Sin embargo, pues sí, se nota que muchas dudas quedaron pues sin responder. Sería muy chévere que en un futuro se pueda hacer un live un poco más larguito. Sin embargo, pues yo creo que en la grabación hay muchas dudas que se pueden responder, que quedaron ahí las fechas estipuladas. Pero pues obviamente siempre van a haber preguntas que quedan sin responder. Por esta razón es que yo creo que es muy importante que se mande un correo con la grabación. También de pronto se puede compartir con el
reglamento operativo. Sin embargo, pues también nosotros desde nuestra representación estudiantil hemos hecho pues ya varios lives que también quedaron desde la cuenta de EquipoN, donde se han llegado a revisar muchísimos casos en detalle. Sin embargo, algunos de esos casos en detalle que no logramos contestar en esos otros lives fueron algunas de las preguntas que le hicimos llegar a Dayana del Ministerio de Educación. Otro de los recursos que tenemos también es una presentación que hemos mandado múltiples veces por correo masivo, que pues la hicimos desde nuestra representación, pero tiene el aval tanto del Ministerio de Educación, que nos lo dieron hace unos mesecitos, que nos la revisaron completa, al igual que de la universidad, de la sección de registro y matrícula. Por lo tanto, pues bueno, sin embargo, pues quedaron algunas duditas. Y finalmente agradecerles, yo sé que esto fue un esfuerzo enorme de todas las partes, fueron varios meses tratando de organizarla, pero pues muchas de las dudas ya específicas quedaron bastante claras. Y lo otro es, sí queda, digamos, claro el hecho de que muchas de las preguntas no se podían responder, ya que solo teníamos una de las partes en esas anteriores reuniones. Sin embargo, pues yo creo que sí quedaron como algunas dudas en si pagan o no pagan los recibos, pero como que no está muy claro tampoco de si lo pagan o no, porque pues ya las condiciones cambiaron, porque hace 3 semanas salió el consolidado del 2022S, donde pues también sale la cantidad de desembolsos que tiene cada una de las personas. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Sin embargo, pues quedan abiertas nuestras redes, las de EquipoN, las mías de representación, donde pues hemos contestado muchísimas dudas que han tenido. Sin embargo, pues yo creo que acá hay una gran duda que está quedando, que si pagan o no pagan. Por ahora, digamos, la respuesta que nos han hecho llegar es si creen que son potencialmente beneficiarios, no paguen. Yo creo que esa la puede contestar el profe Fernán. Sí, de acuerdo. Nuevamente, a ver, si usted es de estrato 4, 5 y 6 y se considera en situación de vulnerabilidad, no es necesario que lo pague. ¿Cómo se evidencia eso? Usted va con su familia y se registra ante o realiza la encuesta de SISBEN 4 como lo ha indicado el profesor Dairo. Si no es su caso, pues entonces sí, por favor, pague sus recibos de matrícula, que esos son recursos que nos ayudan a nosotros en la universidad a financiar de cierta manera toda la educación que nosotros estamos percibiendo. Es básicamente que cada uno de nosotros piense en términos de un uso adecuado de los recursos. Si mi familia tiene la posibilidad de pagar, ¿cierto? Y si tu familia tiene la posibilidad de pagar, pues nos ayudan pagando esos recibos a la universidad. Si por el caso contrario, reitero, su familia está en una situación de vulnerabilidad, pues los invito a que hagan ese registro en SISBEN, y si no salen favorecidos, pues entonces en su momento se les expedirá el recibo correspondiente con pago oportuno. Pero reitero, no es, reitero, para poder que se le expida el recibo, pues entonces debe usted registrarse en SISBEN 4. Si es por el contrario de estratos 1, 2 y 3, pues no lo pague, y en su momento, cuando salgan los resultados adecuados, pues se le notificará para que realice el correspondiente pago. Profe, Si esa entrada que no cumple el reglamento operativo, pues creo que ahí la decisión es clara, es pagar los recibos. No sé, profe, quién habló. una precisión. Sí, señor, lo escucho. Lo escuchamos. Profe Dairo. No va a entrar a la política. Profe, qué pena. No sé si soy yo, pero se le escuchó entrecortado. Si usted es estrato 1, 2 y 3 y quiere entrar a la política, también debe tener SISBEN. O sea, nadie que no tenga SISBEN, aun cuando sea estrato 1, entra a la política. Desde el 2023. Los antiguos no tienen que hacer SISBEN. Los que ya estaban en la política no necesitan SISBEN. Pero hoy la política no se orienta por el estrato, se orienta por el SISBEN. Así es que no importa de qué estrato sea yo, si creo que estoy cubierto, que puedo ser cubierto por la política, necesito hacer el SISBEN. Si no hago SISBEN,
no puedo aspirar a la política y por lo tanto me toca pagar el recibo de matrícula. Es muy importante que todos los estudiantes tengan claro eso. De acuerdo, profe. Entonces, recapitulo y profe, usted me corrige. Entonces, tenemos, digamos, poblaciones de admitidos, 2023, 1 o 2, ¿cierto? O estudiantes nuevos o estudiantes de reingreso. ¿Listo? Se van todos por Sisbén, ¿de acuerdo? Sin importar su estrato. Quienes ya venían con estrato, pues no hay ningún problema, siguen manteniendo, por así decirlo, esa norma que es por el estrato. Pero los que son viejos, por así decirlo, y quieren hacer parte de política de gratuidad, los de estratos 4, 5 y 6, pueden hacer parte o pueden ser potenciales beneficiarios, si queremos usar eso, registrándose en el Sisbén. Sisbén, y si tienen Sisbén A, B o C, podrían ser beneficiarios. Si tienen D, no pueden ser beneficiarios. Así es. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar desde Bienestar en crear una sección en nuestra página web de preguntas frecuentes sobre gratuidad, con base en todas estas preguntas que han surgido aquí, que muchas no, la mayoría, hay que decirlo, no son nuevas, pero los estudiantes no tienen claro los requisitos, todo. Entonces vamos a abrir una sección en nuestra página web para tener una sección de respuestas, preguntas frecuentes y respuestas sobre la política de gratuidad. Profe, qué pena que lo interrumpa, profe. Profe, quiero aclararles que tanto Bienestar, el Ministerio, como la representación estudiantil y la Dirección Nacional de Formación Académica, todos hemos consolidado toda esta información y toda esta casuística, ¿cierto? La representación estudiantil ha sacado sus correspondientes publicaciones y notificaciones. Bienestar lo ha hecho y pues aquí, como lo indica el profesor Dairo, va a seguir consolidando esta información, y nosotros desde nuestra dirección de registro pues hemos sacado lo que es el ABC de política de gratuidad. Lo que sucede es que a veces, y perdón por lo que voy a decir, queremos la información masticada y que nos digan boca a boca. Yo sí les solicito, por favor, lean, revisen. Todo el esfuerzo que ha hecho la representación estudiantil por entregarles esta información masticada, por así decirlo, ha sido impresionante, increíble. También los invito a que revisen lo que ellos han hecho. Todo lo que ha hecho Bienestar, todo lo que hemos hecho por parte de la universidad, también por favor revisen, porque son 25.000 estudiantes, es prácticamente imposible responderle la pregunta a cada una, y muchas de las preguntas que veo que están pasando acá, pues ya se responden, se han respondido en el video, se han respondido en la documentación, etcétera. Hay casos, por ejemplo, sí muy específicos. Es que yo estoy en el ITM y estoy en la Universidad de Antioquia y estoy en la Nacional. ¿Cómo puedo indicar de dónde quiero recibir el beneficio? Pues habitualmente lo que se hace es tomar cuál es el más costoso y por ahí ese es donde se recibe el beneficio. Pero si lo quieres cambiar o algo, pues hay que notificar a la universidad, por ejemplo la de Antioquia, del ITM, que tú no quieres recibir ningún beneficio allá, para que de hecho pues sea recibido por parte de la Nacional. Pero ya son casuísticas muy específicas donde sí, nos pueden escribir, pueden contactarse con la representación estudiantil, que Sara de muy buena manera también se contacta con nosotros mismos. Pues hay muchos medios y muchas maneras de responder sus preguntas. Pero eso sí, se vuelven preguntas muy reiterativas algunas, donde en el mismo reglamento operativo están plasmadas. Entonces, qué pena ahí la observación, pero pues ya hay cosas que sí se pueden responder por esos medios. cierran. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Dayana. Vuelvo, repito, a Sara, al profesor Fernando y al profesor Dairo por estar presentes y pues poder dar claridad a muchas cosas. Como dijo el profesor Dairo, vamos a trabajar para tener la información de base en la página de Bienestar. Por favor, sigan las redes sociales de @bienestarunal. Ahí estamos publicando en YouTube esta grabación también para que ustedes puedan acceder. Y también tendremos toda la información de reglamento operativo en la página de la Dirección Nacional de Bienestar. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias a todos. Luego. Sara, Gracias. Gracias, hasta luego.